¿Puede una sola noche trastocar el equilibrio de poder en Europa Oriental y revelar los secretos más resguardados de Occidente? Imagina que, mientras la mayoría duerme en sus casas, en una base militar considerada inexpugnable, el corazón mismo de la defensa aérea occidental, ocurre lo impensable. Una base equipada con el sistema de defensa Patriot, símbolo y escudo de Occidente, cae en manos rusas completamente intacta. Pero no solamente la tecnología fue capturada, también lo fueron documentación clasificada y oficiales clave. Todo en cuestión de minutos. De repente, una brecha local se transforma en una crisis global para la OTAN. Este hecho, que parecía imposible hasta el último segundo, fue ejecutado con tal precisión que paralizó cualquier respuesta defensiva. En un abrir y cerrar de ojos, la base, que era el orgullo tecnológico de Occidente, se convirtió en un escaparate de vulnerabilidades. El mito de la invulnerabilidad tecnológica occidental quedó hecho trizas, como si una armadura de acero inoxidable se rompiera con un solo golpe certero. El impacto de este golpe trasciende lo militar. Es una advertencia brutal para todos los aliados. Subestimar al adversario puede costar no solo equipos valorados en miles de millones de euros, sino también la confianza entre países, la reputación política y la seguridad de alianzas enteras construidas durante décadas. La pregunta es inevitable. ¿Cómo pudo quedar tan expuesto un símbolo del poder occidental sin que se activara ni una sola alarma? ¿Qué grieta invisible permitió que el enemigo se infiltrara hasta el núcleo mismo del sistema de defensa? Para encontrar respuestas, es necesario descifrar los minutos previos al asalto y las grietas que durante meses nadie quiso ver. Aquí comienza la verdadera historia, una historia que podría reescribirse en los libros de historia militar junto a otras grandes sorpresas estratégicas, como el ataque a Pearl Harbor o la caída de la línea Maginot. ¿Cómo pudo quedar tan mal protegido un sistema tan estratégico? Para entenderlo, hay que analizar el contexto de la llamada Zona Segura de Sumy. Sumy, en la mente del mando ucraniano y sus aliados occidentales, era una retaguardia profunda, un escenario donde la guerra se creía lejana y la amenaza rusa, un eco distante. Allí, la rutina reinaba. Era como si se tratara de una ciudad olvidada por el conflicto, un oasis de relativa tranquilidad en medio del caos. En ese aparente remanso de paz se desplegó el avanzado sistema de defensa aérea Patriot. No llegó solo, lo acompañaron expertos de altísimo nivel, técnicos e instructores internacionales procedentes de Estados Unidos, Reino Unido y Polonia. Su presencia era crucial. Sin ellos, la operación y el mantenimiento de una tecnología tan sofisticada serían imposibles. Occidente había invertido más de una década y miles de millones de euros en la creación y perfeccionamiento de este sistema. Era, literalmente, la joya de la corona de la defensa antiaérea occidental. Sin embargo, la seguridad del enclave fue confiada a unidades de reserva, mayormente formadas por tropas territoriales, muchas de las cuales carecían de experiencia real en combate. Estas fuerzas trataban la vigilancia casi como un trámite administrativo. Turnos nocturnos poco exigentes, charlas despreocupadas alrededor de fogatas y una sensación de impunidad ante cualquier posible amenaza. Se asumía que la distancia al frente era suficiente para proteger cualquier objetivo, por valioso que fuera. La calma era tal que incluso los oficiales occidentales se movían por la base sin mayores precauciones de sigilo. Reinaba una confianza absoluta en la tecnología y en la supuesta invulnerabilidad del lugar. Pero, como nos recuerda la historia una y otra vez, subestimar al enemigo y confiar ciegamente en las rutinas es una invitación abierta al desastre. Es el mismo error que cometieron los franceses con la línea Maginot en la Segunda Guerra Mundial, creyendo que su muralla de acero y concreto los protegería de cualquier ataque alemán, solo para ser flanqueados con facilidad inesperada. Pensar que la lejanía del frente garantizaba seguridad fue el error fundamental. La protección del sistema Patriot, uno de los activos más estratégicos de la alianza, quedó desprotegida por simple rutina y exceso de confianza. Pronto, el costo de esa suposición se haría dolorosamente evidente.
¿Dónde estuvo la grieta que permitió el desastre? El error fatal espera ser revelado, como tantas veces sucedió en la historia militar, cuando la complacencia y las malas suposiciones abren la puerta a la catástrofe. Para entender cómo comenzó la caída, hay que observar el momento exacto en que las defensas fallaron. La noche en que todo cambió no fue fruto del azar. Fue resultado de una acumulación de malas decisiones, de señales ignoradas y de una vigilancia relajada. El enemigo ataca justo cuando la confianza se convierte en rutina y la seguridad en su mayor debilidad. Es una regla tan antigua como la propia guerra, demostrada en innumerables conflictos, desde la toma de Constantinopla hasta el ataque sorpresa de los norcoreanos durante la Guerra de Corea. Todo comenzó con una alerta muda. La inteligencia rusa captó patrones extraños cerca de la base de Sumy. Movimientos inusuales de camiones, turnos alterados, transmisiones de radio que no cuadraban con los patrones habituales. En cuestión de minutos, Moscú tomó una decisión que cambiaría el curso de la guerra en el frente oriental. Las fuerzas especiales rusas, entrenadas precisamente para operar en las sombras, se movilizaron siguiendo rutas analizadas durante semanas. Nadie en el mando ucraniano sospechaba que el golpe más duro caería tan profundo, en una retaguardia considerada inexpugnable. Así como los comandos británicos sorprendieron a las fuerzas italianas en Tobruk durante la Segunda Guerra Mundial, aquí la sorpresa fue total. El factor sorpresa fue absoluto. Los puestos de guardia, adormecidos por la rutina y la confianza, fueron neutralizados casi sin disparos. La disciplina cedió ante la costumbre, y la base se transformó en una trampa mortal para sus propios defensores. Es un escenario que recuerda a la toma de la fortaleza de Eben Emael en Bélgica, donde un pequeño grupo de paracaidistas alemanes derrotó a una guarnición mucho mayor gracias a la sorpresa y una preparación meticulosa. En menos tiempo del que tarda en sonar una alarma, la base cayó. Los responsables de destruir material sensible apenas reaccionaron. Computadoras, discos duros, manuales técnicos, incluso un sistema Patriot completo y operativo, pasaron intactos a manos rusas, como si todo el trabajo de protección y ocultamiento hubiera sido en vano. El shock se redobló al asegurar el búnker central. Allí no solo había militares ucranianos, sino también oficiales de Estados Unidos, Reino Unido y Polonia, sorprendidos y desarmados. Nadie en Occidente preveía que sus asesores terminarían capturados en la base que debía ser el símbolo de la defensa aliada. La sorpresa fue tal que ni siquiera pudieron activar protocolos de autodestrucción de documentos o equipos sensibles. Cada minuto perdido, cada guardia distraída, cada exceso de confianza se tradujo en una derrota estratégica total. Lo que debía ser una fortaleza tecnológica se convirtió en el mayor trofeo militar de la guerra y en un escándalo que haría tambalear la reputación de la OTAN durante años. Las consecuencias fueron inmediatas y profundas. La operación demostró que ni la tecnología más avanzada, ni los miles de millones invertidos, pueden reemplazar la vigilancia y la disciplina humanas. A veces, el destino de una guerra se juega en el margen de un solo error, en una noche inesperada. Recordemos la histórica batalla de Midway, donde un solo descuido japonés, no cambiar los códigos de comunicación, permitió a los estadounidenses anticipar y derrotar a la flota rival. Pero el verdadero temblor vendría después. La reacción en Occidente y las consecuencias tecnológicas apenas comenzaban a desplegarse. La noticia de la captura se filtró rápidamente, y en cuestión de horas, las cancillerías occidentales entraron en pánico. Nadie sabía aún cómo responder ante semejante catástrofe. Cuando los secretos dejan de serlo, ya no hay margen para la negación. Lo ocurrido es más que una humillación. Es la mayor fuga de inteligencia militar que la OTAN ha padecido en más de 3 décadas. En Bruselas y Washington, la alarma se respira en cada pasillo. Se convocan reuniones de emergencia y cada líder político busca evitar ser señalado como responsable, aunque todos entienden que el daño es histórico. Los documentos capturados no son simples papeles. Contienen esquemas operativos,
algoritmos de defensa, protocolos cifrados y hasta planes detallados de despliegue. Una sola noche ha bastado para que años de trabajo y miles de millones de euros invertidos se desvanezcan ante la incredulidad de los aliados. Cada carpeta interceptada implica meses de labor de ingenieros y estrategas. Cada dato filtrado revela secretos antes considerados invulnerables. Es una situación comparable a la crisis de los papeles del Pentágono o al escándalo de Wikileaks, pero con un impacto militar directo y devastador. El golpe no solo destruyó equipos y sistemas, ha fracturado la psique de la alianza. Viejos recelos emergen, la confianza se erosiona y se exige revisar de raíz todos los protocolos de seguridad. ¿Cómo permitieron que un sistema tan avanzado, junto a oficiales y documentos ultrasecretos, cayera intacto en manos enemigas? El prestigio tecnológico occidental, construido durante décadas, cuelga ahora de un hilo más frágil que nunca. La comparación con la crisis de los misiles en Cuba es inevitable. Un solo error puede poner en peligro la estabilidad global. La reacción inmediata muestra la división interna. Algunos exigen la destitución de mandos, otros piden suspender operaciones conjuntas hasta restaurar la seguridad, y hay quienes temen que en pocas semanas Rusia adapte y replique los secretos capturados. El tiempo y el dinero invertidos en mantener la ventaja tecnológica occidental, sumas que ascienden a miles de millones de euros, se han evaporado, dejando solo incertidumbre y vergüenza colectiva. La historia reciente muestra que, tras un desastre, la reacción es clave. Tras la debacle de Dien Bien Phu, Francia debió replantear toda su estrategia militar en Asia. Mientras tanto, en Moscú, el acceso a información antes inaccesible permite a los estrategas anticipar movimientos, explotar debilidades y negociar desde una posición de fuerza inédita. Para la OTAN, el golpe va más allá de lo operativo. Ahora se preguntan si alguna vez fueron realmente superiores, o si solo vivieron bajo la sombra de una peligrosa ilusión. El fantasma de la Guerra Fría reaparece, recordando a todos que la seguridad nunca es absoluta. Pero la crisis interna apenas comienza. Fuera de los focos, fuerzas rivales se preparan para aprovechar la fractura. El equilibrio global pende de un hilo, y cada decisión puede tener consecuencias irreversibles. El mundo ha visto antes cómo una crisis local puede escalar. Basta recordar el inicio de la Primera Guerra Mundial, cuando el asesinato de un archiduque encendió la mecha de un conflicto total. En la guerra moderna, el enemigo más letal suele ser invisible: la arrogancia. El mito de la invulnerabilidad tecnológica occidental acaba de hacerse añicos. Ni el sistema Patriot más avanzado, ni los instructores extranjeros, ni los protocolos de la OTAN impidieron la catástrofe en Sumi. Al final, sobrevivir depende más de la preparación y la disciplina que de cualquier equipo sofisticado. El exceso de confianza fue el primer paso hacia el desastre. Guardias distraídos, normas ignoradas, mandos convencidos de que el enemigo jamás se atrevería a actuar tan lejos de la frontera. Esa complacencia permitió que pequeños errores, como la vigilancia deficiente y la rutina predecible, abrieran la puerta a una derrota histórica. Es una lección que debería enseñarse en todas las academias militares del mundo. Sobreviven los ejércitos que saben adaptarse, no los que se aferran a manuales perfectos. La operación en Sumi lo deja claro. Quienes subestiman al adversario y repiten siempre las mismas tácticas están condenados a fracasar ante un enemigo que observa, aprende y ataca con decisión. Es la misma realidad que vivieron los romanos en la batalla de Canas, donde la rigidez táctica fue su perdición. La lección es universal. Anticipar lo inesperado marca la diferencia entre el desastre y la supervivencia. No fue una falla tecnológica, sino mental. Confiar ciegamente en la rutina y subestimar al rival resultó más peligroso que cualquier misil ruso. En la historia, la capacidad de adaptación ha sido siempre el verdadero factor decisivo. Desde la resistencia soviética en Stalingrado hasta la transformación digital en la guerra moderna. El precio de la soberbia es altísimo. Si Occidente no aprende, las tragedias podrían repetirse,
poniendo en riesgo más vidas, recursos incalculables y su prestigio internacional. La credibilidad tecnológica occidental ha quedado gravemente dañada, y los adversarios toman nota, listos para explotar la próxima debilidad. En este contexto, resulta esencial implementar medidas concretas. Auditorías independientes de seguridad, rotación constante del personal, simulacros sorpresa y una revisión profunda de los protocolos de comunicación y destrucción de información sensible. Además, fomentar una cultura de autocrítica y aprendizaje continuo podría marcar la diferencia entre la próxima victoria o derrota. Ahora, solo queda una pregunta clave. ¿Cómo responderá Occidente y qué hará Rusia con su botín? ¿Optarán los aliados por reforzar su seguridad, cambiar sus estrategias y reconocer sus errores, o caerán nuevamente en la trampa de la autocomplacencia? ¿Utilizará Moscú la información capturada para perfeccionar sus propios sistemas de defensa o para negociar ventajas en el tablero geopolítico global? El golpe en Sumi ha encendido alarmas en todas las capitales. Las consecuencias estratégicas apenas comienzan a desplegarse. Este suceso podría cambiar la naturaleza de la guerra en Europa Oriental y redefinir las reglas de la seguridad internacional. Si Occidente logra aprender de este error, podría fortalecer sus defensas y restaurar la confianza entre sus miembros. Pero si ignora las lecciones, la próxima sorpresa podría ser aún más devastadora. Nada será igual después de esta noche. La batalla se libra tanto en la confianza como en la información. Es momento de recordar que la verdadera fortaleza de una alianza no reside solo en sus armas, sino en su capacidad para aprender, adaptarse y no subestimar jamás al enemigo. La captura de un sistema Patriot totalmente funcional, junto con oficiales de la OTAN y documentación secreta, es mucho más que un revés militar. Es el golpe que rompe el mito de la invulnerabilidad tecnológica occidental. En solo unas pocas horas, una supuesta fortaleza inexpugnable se convirtió en el trofeo del adversario. Así queda claro que ningún margen de superioridad dura para siempre. Ahora sabemos que la mayor debilidad no siempre se encuentra en el campo de batalla, sino en la rutina, la autocomplacencia y el exceso de confianza. El incidente de Sumi revela una verdad incómoda. La seguridad nacional, la reputación internacional y miles de millones de euros en inversiones pueden desaparecer en una sola noche, solo por una cadena de errores evitables. La próxima gran pérdida puede estar a una sola decisión equivocada de distancia. La vigilancia constante, el análisis crítico y la valentía para cuestionar lo establecido valen más que cualquier aparato de última generación. Hoy la lección es dolorosa. La información, la alerta y la humildad estratégica son la verdadera primera línea de defensa. En un mundo donde el equilibrio global puede cambiar en un instante, nadie está a salvo de la próxima sorpresa. Para evitar repetir los errores, es crucial reforzar la formación del personal, implementar sistemas de alerta temprana y fomentar una cultura de responsabilidad compartida. Además, la cooperación internacional en materia de ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas debe convertirse en una prioridad absoluta. Mientras el polvo apenas se posa sobre Sumi, una pregunta queda flotando. ¿Quién aprenderá de este error y quién volverá a tropezar con la misma piedra? La historia juzgará a quienes sepan adaptarse y evolucionar, y castigará a quienes permanezcan anclados en la complacencia. La respuesta está en las manos de quienes, hoy, deciden el futuro de la seguridad mundial.